Últimas horas mirando a Israel, los últimos ataques que están teniendo lugar en el hospital Nasser, la amenaza también de invadir Rafah y sobre todo la respuesta de la presión internacional que siguen ejerciendo sobre el propio Netanyahu, pendientes también de reclamaciones por parte de Irán. Ojo a esto porque están diciendo que la Antártida es suya, desafiando directamente a Biden, pero también a los tratados globales. Pondremos el foco precisamente en Biden, en Estados Unidos, en el propio Donald Trump, que sigue haciendo declaraciones y sigue levantando las alarmas en la OTAN. Y precisamente hablando de Estados Unidos, les contaremos la última hora en torno a la amenaza a la seguridad nacional, que ayer hablaban precisamente desde Estados Unidos, y la respuesta que empieza a tener por parte de Rusia. Pendientes de esto, miraremos también al presidente ruso, Vladimir Putin, que está hablando, bueno, básicamente está riéndose del cambio climático. Enseguida les contamos por qué y miraremos a los últimos ataques, sobre todo al ataque por parte de Ucrania en Belgorod, que ha dejado al menos a 6 fallecidos. Empezamos mirando a Israel, a las fuerzas especiales israelíes que están operando dentro del hospital Nasser en la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, según han dicho las FDI este jueves, diciendo que tienen información, para ellos creíble, de que los cuerpos de los rehenes tomados el 7 de octubre podrían estar en las instalaciones. Dicen literalmente: llevamos a cabo operaciones de rescate precisas, como lo hemos hecho en el pasado, donde nuestra inteligencia indica que los cuerpos de los rehenes pueden estar retenidos. Es lo que apunta el ejército en un comunicado. También habla del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha confirmado que Israel va a seguir adelante con una ofensiva contra Hamás en Rafah, el último refugio para los palestinos desplazados en el sur de Gaza, tras permitir que los civiles abandonen la zona. En Telegram ha señalado que lucharán hasta la victoria. El líder israelí, que está bajo una creciente presión internacional para retrasar este ataque planeado, no dio ninguna indicación sobre cuándo podría tener lugar la ofensiva o a dónde podrían ir los cientos de miles de personas ahora hacinadas en Rafah. Sus comentarios llegaban un día después de que las conversaciones en el Cairo sobre un posible alto el fuego y la entrega de rehenes en poder de Hamás terminaran sin resultados concluyentes, avivando de esta forma temores entre los palestinos desplazados de que Israel pronto saltaría a Rafah, que linda con Egipto. Seguimos mirando a Israel. Varios altos cargos han criticado este jueves al secretario general adjunto de la ONU para los asuntos humanitarios, a Martin Griffiths, que dijo en una entrevista que Hamás no es un grupo terrorista, sino un movimiento político, lo que ha llevado a que sea descrito incluso como un colaborador del terrorismo. Dicen: debería darle vergüenza, es lo que ha espetado en redes sociales el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que ha recriminado a Griffiths que matice la descripción para, dice literalmente, la organización nazi de Hamás. Mientras tanto, algunos países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, están restringiendo cada vez más a Estados Unidos el uso de instalaciones militares en su territorio para lanzar ataques aéreos de represalia contra representantes iraníes. Es lo que apuntan 4 personas familiarizadas con este tema, según está contando el medio político. Estados Unidos ha desplegado durante mucho tiempo miles de tropas en las instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y otros lugares de Medio Oriente, y el papel de los países árabes en el apoyo a las actividades militares de Estados Unidos ha sido objeto de un escrutinio intensificado desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre. La noticia de que algunos países están restringiendo el acceso se basa en información de un funcionario estadounidense, un asistente del Congreso y 2 funcionarios occidentales a los cuales se les ha concedido el anonimato para discutir un tema delicado de seguridad. Como les contamos, político, contando que Emiratos Árabes Unidos restringe la capacidad de Estados Unidos para lanzar ataques aéreos de represalia contra los representantes de Irán. Por su parte, las fuerzas estadounidenses se apoderaron de armas convencionales avanzadas y otra ayuda letal de Irán que se dirigían a las zonas de Yemen controladas por los hutíes en un barco en el mar Arábigo el 28 de enero. Es lo que dice hace apenas unos minutos el Comando Central de Estados Unidos. Los rebeldes hutíes en Yemen han lanzado, como saben, repetidamente aviones no tripulados y misiles contra el transporte marítimo comercial internacional desde mediados de noviembre, diciendo que actúan en apoyo de Hamás en Gaza. Miramos ahora a Irán. Hablamos de una noticia que está contando Fox News. En un mundo donde lo inesperado a menudo se convierte en noticia, el último anuncio del comandante de la Armada de Irán, el contraalmirante Salam Irani, genera repercusiones en la comunidad internacional. En una transmisión televisiva, el propio Irani declaró la propiedad de Irán sobre la Antártida y reveló planes para establecer una base militar en el Polo Sur. Esta audaz información, en el contexto de la serena y no reclamada extensión de la Antártida, no solo ha llamado la atención, sino que también ha provocado una oleada de preocupaciones con respecto a la estabilidad global y la adhesión a tratados internacionales de larga duración. Decía Irán: y tenemos derechos de propiedad en el Polo Sur, tenemos planes de izar nuestra bandera allí y llevar a cabo trabajos militares
y científicos. Es lo que apuntaba el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Salam Irani, según una traducción del Middle School con sede en Washington, D.C., del Instituto de Investigación de Medios del Este. De esta forma, Irán desafía a Biden y al Tratado Global, declarando la Antártida de su propiedad. Miramos también a Corea del Sur, que dice Corea del Norte que está violando descaradamente su soberanía, desplegando buques de guerra en la línea límite norte, que Seúl considera la frontera marítima de facto entre ambos países. Es lo que ha dicho el líder norcoreano Kim Jong-un. Dice literalmente: la República Títere de Corea está tratando de defender la llamada línea límite norte ficticia, que no se basa en el derecho internacional ni tiene justificación legal. Dice Kim que están utilizando pretextos como el control de buques pesqueros y patrullas marítimas para desplegar buques de guerra de diversos tipos. Además, dice que están violando descaradamente su soberanía, según cita la Agencia Central de Noticias de Corea. Miramos ahora a España. Decenas de agricultores de diferentes comunidades autónomas se han dirigido este jueves a Madrid para protestar a las puertas del Ministerio de Agricultura. En Atocha, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA coinciden en que tras las grandes movilizaciones de los últimos días llegan a su reunión con Luis Planas con fuerza para negociar su plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Después de 9 días de protesta, las organizaciones mantendrán este jueves una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desde lo que han denominado Unidad de Acción. Miramos de nuevo a Estados Unidos. La Fuerza Espacial estadounidense ha cancelado un programa multimillonario de Northrop Grumman Corp para desarrollar un satélite de comunicaciones militares clasificado debido a mayores costes, dificultades para desarrollar su carga útil y un retraso en el cronograma. Es lo que muestra un documento regulatorio y personas familiarizadas con esta decisión. Northrop fue notificada formalmente el mes pasado de la terminación de su negocio espacial restringido, según dice el contratista de defensa en un documento regulatorio, utilizando una jerga para programas clasificados. La presentación no ofreció detalles sobre el satélite clasificado ni las razones por las que fue cancelado, que fueron proporcionados por personas que comentaron bajo condición de anonimato debido a su estado secreto. Miramos ahora al expresidente estadounidense Donald Trump, que planea imponer a Ucrania en las negociaciones de paz con Rusia si gana las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Esto es lo que está informando la agencia Bloomberg. Los asesores del exjefe de la Casa Blanca discutieron la idea de organizar una mesa de negociaciones para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el mandatario ruso Vladimir Putin a principios de un posible segundo mandato, según cita esta agencia. Un asesor de Trump señaló que la amenaza de cortar la ayuda militar estadounidense podría hacer que Ucrania acuda a la mesa de negociaciones, mientras que la amenaza de aumentar el suministro de asistencia militar a Kiev podría incitar a Rusia, según comenta esta publicación. Miramos ahora a Stoltenberg. El tablero internacional sigue pendiente de las tensiones en el tablero internacional y de cómo el discurso de Washington recuerda más a los tiempos de la Guerra Fría con respecto a Rusia. En este marco, el discurso o la amenaza de Donald Trump de que si vuelve a la Casa Blanca no va a proteger a los socios de la OTAN que no cumplan con los objetivos de inversión en defensa sigue sobrevolando el tablero de la diplomacia y las alianzas. Hay respuesta por parte de Jens Stoltenberg, por parte del secretario general de la OTAN, hablando de los críticos de la OTAN y también de los mensajes de Trump. Escuchamos. Pendientes también de este tema, que vuelve a situarse en el epicentro del debate en la reunión informal de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas, un encuentro que llega precisamente después de que la OTAN hiciera gala del nivel récord de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump. El secretario general Jens Stoltenberg avisaba de que las declaraciones del candidato republicano socavan la capacidad de disuasión de la Alianza Atlántica. Nos fijamos ahora en Hungría, que ha bloqueado un paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, impidiendo una vez más las medidas diseñadas para ayudar al esfuerzo bélico de Ucrania, según informa Financial Times. Hungría fue el único detractor en una reunión de embajadores de la Unión Europea en el día de ayer. De otro modo, habría aprobado un paquete de sanciones que apunta a casi 200 personas y entidades de Rusia, China y otros países que se considera que están ayudando al esfuerzo bélico de Moscú. La Unión Europea pretende lograr que su 13º paquete de sanciones contra el Kremlin supere la línea antes del segundo aniversario del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablamos ahora del jefe de inteligencia de la Cámara de Representantes. Mike Turner pidió a la Casa Blanca que desclasifique información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y envió correos electrónicos a miembros del Congreso sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se negó en el día de ayer, este miércoles, a arrojar luz sobre esta amenaza no revelada que algunos medios apuntan a Rusia y en concreto al espacio. Su exposición solicitaba que Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y sus aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder precisamente
a esta amenaza. Escuchamos a Jake Sullivan, que decía esto. Yeah. Thanks, Jake. Shortly before you came out, Congressman Mike Turner issued a statement saying that President Biden should declassify intelligence related to a, quote, serious national security threat. What can you say about the threat and what the administration plans to do? So first, I reached out earlier this week to the Gang of Eight to offer myself up for a personal briefing to the Gang of Eight, and in fact, we scheduled a briefing for the 4 House members of the Gang of Eight tomorrow. That's been on the books. So I am a bit surprised that Congressman Turner came out publicly today in advance of a meeting on the books for me to go sit with him alongside our intelligence and defense professionals tomorrow. That's his choice to do that. All I can tell you is that I'm focused on going to see him, sit with him, as well as the other House members of the Gang of Eight tomorrow. And I'm not in a position to say anything further from this podium at this time, other than to make the broad point that this administration has gone further and in more creative, more strategic ways dealt with the declassification of intelligence in the national interest of the United States than any administration in history. So you definitely are not going to find an unwillingness. Por su parte, BBC News informaba de que la amenaza estaba relacionada con un intento ruso de colocar un arma nuclear en el espacio. Tras la declaración de Turner, como veían, el propio Jake Sullivan dijo que planeaba reunirse con un grupo de altos miembros de la Cámara de Representantes conocido como la Banda de los Ocho este jueves para informarles sobre este asunto. Se espera que en los próximos minutos tenga lugar una comparecencia de Karine Jean-Pierre, también con posibilidad de que el propio Sullivan dé explicaciones sobre esta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya ha salido al paso Rusia. El Kremlin ha desestimado las advertencias estadounidenses sobre la amenaza de armas nucleares rusas en el espacio y dicen que es una invención maliciosa de la Casa Blanca, diseñada para engañar a los legisladores estadounidenses para que aprueben más ayuda para Ucrania. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que no haría comentarios sobre el fondo de los informes hasta que la Casa Blanca revele los detalles, pero dijo que la advertencia de Washington era claramente un intento de lograr que el Congreso aprobara más dinero. Dice literalmente, es obvio que la Casa Blanca está intentando por las buenas o por las malas alentar al Congreso a votar un proyecto de ley para asignar dinero. Esto es obvio, decía Peskov, según informaba la agencia Rosatas. Dice además, veremos qué trucos utilizará la Casa Blanca. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Ha dicho que Joe Biden sería un mejor presidente estadounidense para Rusia que Donald Trump y desestimó las preocupaciones sobre la edad y la agudeza de su homólogo para el cargo. En este sentido, los comentarios de Putin el miércoles por la noche marcaron su primera incursión en las elecciones presidenciales de este año, mientras aumentan las tensiones entre demócratas y republicanos por los esfuerzos de la Casa Blanca para enviar más ayuda militar a Ucrania. Le preguntaban a Putin, ¿a quién prefieres? ¿A Biden o a Trump? Escuchamos. Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский. Como ven, Putin lo tenía claro, dijo que el líder estadounidense era más experimentado, más predecible, un político de la vieja escuela, y agregó, eso sí, que Rusia trabajaría con cualquier líder estadounidense que se gane la confianza del pueblo estadounidense. Hay reacción por parte de Trump, que dice que es un cumplido. Dice, aunque muchos dirían que no, que es muy malo, pues eso está bien, es lo que declaraba Trump al intervenir ante sus partidarios en un acto en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Trump afirmó que Biden es preferible para Rusia porque entregaría todo, incluida Ucrania, en calidad de regalo, y que él durante su mandato logró detener el gasoducto Nord Stream 2. Volvemos a mirar a Rusia, que ha llevado a cabo simulacros para simular la restauración de las capacidades de los aeródromos militares en caso de que sean atacados, incluso por parte de las fuerzas de la OTAN, según aseguran periódicos locales, según se hace eco Medio Newsweek. Fuentes del Ministerio de Defensa ruso dijeron a Izvestia que en los ejercicios que se llevaron a cabo en múltiples regiones participaron fuerzas especiales del ejército ruso que trabajaban en la restauración de aeródromos militares después de ataques masivos. Sellaron cráteres y reconstruyeron pistas, según apuntaban las fuentes. El acontecimiento se produce en medio de crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia por la guerra en curso en Ucrania. Los funcionarios rusos han insinuado rutinariamente que Moscú podría atacar a los miembros de la OTAN por brindar asistencia a Ucrania. En concreto, el propio Medvedev, el expresidente ruso, en diciembre de 2022 dijo que esos países podrían ser objetivos militares legítimos. Precisamente muchos países europeos, como saben, muchos países occidentales vienen alertando de posibles ataques por parte de Rusia, pero ya lo saben, ellos lo niegan.
Volvemos a fijarnos en el presidente ruso, en Vladimir Putin, que criticó al movimiento ecologista europeo por aprovecharse de los temores de la población al cambio climático, al tiempo que cuestionó el compromiso de Alemania de eliminar progresivamente el carbón. Decía Putin, muchos representantes de esta parte del espectro político europeo, es decir, apuntando a los verdes, están capitalizando los temores de la gente e incitándola a temer los acontecimientos que pueden ocurrir en el mundo debido al cambio climático. Es lo que dijo Putin al periodista del Kremlin, Pavel Zarubin, este miércoles por la noche, mencionando a la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Dice Putin, luego, capitalizando esos temores que ellos mismos incitan, siguen su propia línea política, que dista mucho de la que les llevó al poder. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Alemania. Dice, por ejemplo, la generación de carbón aumentó, era mayor que en Rusia, en el mix energético era mayor y ahora aumentó más todavía. ¿Dónde está esa agenda verde? Así contesta Putin a los verdes, así se ríe Putin del cambio climático. Mientras tanto, se informó de una explosión en el sur de Rusia, lo que ha generado especulaciones de que una planta de fabricación de defensa rusa sufriera daños a primera hora de este jueves. Víctor Sigrev, alcalde de la ciudad de Vis, en la región siberiana de Altai, dijo en una breve publicación en Telegram este jueves que los residentes habían escuchado un estallido en el área de la zona industrial, pero escribió que no hubo motivo para preocuparse. No proporcionó, eso sí, ningún detalle adicional. Fuentes rusas afirmaron que el lugar de la explosión fue un centro de investigación militar estatal en Vis, descrito por un canal local de Telegram como una planta de alta seguridad. Según fuentes rusas, la planta se llama Centro Federal de Investigación y Producción de Altai. El sitio es propiedad de la agencia espacial rusa Roscosmos, según el medio ruso independiente Meduza. Precisamente en momentos en los que se está hablando de armas nucleares en Rusia, se está hablando de la influencia de Rusia en el espacio, ha tenido lugar una explosión en la agencia espacial rusa en Siberia. Nos fijamos ahora en Ucrania. Una brigada del ejército ucraniano anunció este jueves que había sido redistribuida urgentemente como refuerzo a Avdiivka, localidad del este de Ucrania y actual epicentro de los combates, donde la situación se considera extremadamente crítica ante los ataques rusos. La tercera brigada de asalto confirma haber sido redesplegada urgentemente para reforzar las tropas ucranianas en el sector de Avdiivka, según indica esta unidad en Telegram. En un mensaje titulado El infierno de Avdiivka, afirma estar llevando a cabo contraataques en barrios conquistados por los rusos. Mientras tanto, los ucranianos confían abrumadoramente en el exjefe de las Fuerzas Armadas sobre su recién designado reemplazo, a medida que cae la confianza en el presidente Zelensky, es lo que muestra una encuesta. Según el estudio, solo el 40% de los ucranianos confían en el general Oleksandr Syrskyi, el nuevo comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras que el 94% confía en Valery Zaluzhny, en su predecesor. La encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev entrevistó a 1.202 ciudadanos ucranianos entre el 5 y el 10 de febrero para medir la confianza en los líderes del país. Se encontró que después del despido de Zaluzhny, la confianza en el presidente cayó 5 puntos hasta el 60% entre los encuestados. Miramos ahora a Alemania, que se ha comprometido a dar a Ucrania 4 veces más municiones a medida que su guerra contra Rusia se acerca al segundo aniversario. El miércoles, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que Alemania aumentaría los suministros de artillería a Ucrania de 3 a 4 veces este año, en comparación con 2023, según la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform. Pistorius hizo estas declaraciones en Bruselas durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Ramstein. Miramos también a Noruega. Un alto funcionario advirtió que Ucrania enfrentaba múltiples desafíos y que Rusia se estaba fortaleciendo. La sombría evaluación se hizo mientras Estados Unidos y Europa buscan comprometer más de 100.000 millones de dólares para el esfuerzo bélico de Ucrania. En el campo de batalla, Kiev se enfrenta a una escasez de soldados y de armas. El jefe de la Unidad de Inteligencia Militar de Noruega, Nils Andreas Stenson, afirmó: en esta guerra Rusia se encuentra actualmente en una posición más fuerte que hace un año y está en proceso de obtener ventaja. Añadió que Rusia podría movilizar cerca de 3 veces más tropas que Ucrania. Nos fijamos ahora en los agricultores polacos. Arrojaron huevos a una oficina de la Comisión Europea en la ciudad occidental de Wrocław, es lo que informa la agencia estatal de noticias PAP, en protesta contra la política agrícola de la Unión Europea que permite importaciones baratas de cereales desde Ucrania. Cerca de 1.000 agricultores y 500 tractores se reunieron frente a la sede del gobierno regional, donde encendieron una hoguera como parte de su protesta contra las medidas para abordar el cambio climático y el aumento de los costes que, según ellos, son resultado de la competencia desleal en el extranjero. De hecho, la protesta comenzó eso de las 10 de la mañana y hacia las 10:15 más o menos fue disuelta por los organizadores y pidieron a la gente que se dispersara. Es lo que apunta Mónica Dubek, portavoz del Ayuntamiento
Pero claro, los agricultores planean un bloqueo total de todos los cruces fronterizos con Ucrania y una gran protesta en la capital, en Varsovia, el próximo 20 de febrero. Miramos ahora a Armenia. Las tensiones entre los dos vecinos del Cáucaso se han mantenido altas desde que Bakú recuperó la región de Nagorno-Karabaj, poblada por armenios en septiembre pasado en una ofensiva militar relámpago. Dicen ahora que su análisis muestra que Azerbaiyán quiere lanzar acciones militares en algunas partes de la frontera con la perspectiva de convertir la escalada militar en una guerra a gran escala contra Armenia. Es lo que dice Pashinyan en una reunión del gobierno. Dice que esta intención se puede leer en todas las declaraciones y acciones de Azerbaiyán, según añade. A Ereván le preocupa que Azerbaiyán, envalentonado por su éxito en Karabaj, pueda invadir territorio armenio para crear un puente terrestre hacia su enclave de Nakhchivan. Miramos ahora a los BRICS. Los países que integran el grupo debaten la transición al comercio en las divisas virtuales. Es lo que asegura el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y copresidente ruso del Consejo de Negocios de BRICS, Sergei Katirin. Dice que en la mesa de trabajo de finanzas se debaten transacciones en unidades digitales. Rusia tiene el rublo digital y los chinos el yuan digital. Es lo que dice Katirin al margen de la conferencia de prensa del Consejo de Negocios y la Alianza Empresarial de Mujeres. En una de las últimas reuniones remarcó los delegados de Brasil y la India avanzaron que estaban terminando la labor para lanzar sus monedas digitales. Lo más importante, enfatiza, es que los BRICS no dependan del dólar u otras monedas de terceros países en el intercambio comercial. Según datos oficiales, dijo, a día de hoy el 85% del comercio dentro de los BRICS se efectúa en las divisas nacionales. Nos fijamos ahora en el presidente Javier Milei de Argentina y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que hablarán en la influyente conferencia de acción política conservadora la próxima semana. Es lo que anunciaron sus directivos. La CEPAC es la conferencia conservadora más importante de Estados Unidos, a la que asisten activistas y funcionarios electos de Estados Unidos y otros países. Su acto principal será el discurso del expresidente Donald Trump, igual que en años recientes. Este año ocurrirá del miércoles 21 de febrero al sábado 24. Invitar a estos presidentes latinoamericanos es parte de un esfuerzo de los republicanos por acercarse a los latinos y ganarse su voto en las elecciones de noviembre, según explica Mercedes Slap, investigadora senior de la fundación de la CEPAC. Nos fijamos ahora en Guyana. El gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, ha dado continuidad a su política de presencia militar y asistencia social en el Esequibo, lo cual no es del agrado de Guyana. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció que Venezuela sigue con una militarización del Esequibo. Dijo que la acción en el terreno por parte de Venezuela es inconsistente entre la postura diplomática y militar. A juicio de Todd, el despliegue militar busca obligar a Guyana a eludir el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia y aceptar las negociaciones bilaterales propuestas por Venezuela. A propósito de esta denuncia de Todd, se están difundiendo imágenes del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde muestra labores de patrullaje. Miramos ahora a la Comisión Europea, que confía en que sus previsiones de otoño para España y las mantiene intactas en sus previsiones de invierno, apuntando que la economía española se expandirá un 1,7% en 2024 y que hará un 2% en 2025, señalando que el 2023 lo cerró con una expansión del 2,5%, una décima por encima de lo previsto en noviembre. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario no tiene tan buenas noticias para el conjunto de la zona euro. Apuntan a una importante frenazo en 2024, recortando las previsiones de crecimiento del 1,2% al que apuntó en noviembre a un 0,8%. Nos fijamos en Reino Unido, en la recesión en Reino Unido. La escapada terminó después de muchos trimestres evitándolo por poco. Reino Unido ya está en recesión técnica tras el retroceso del 0,3% del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2023. Es lo que muestra la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Estadísticas Nacionales. El dato es considerablemente peor que la contracción del 0,1% que prevían los expertos y empeora el 0,1% registrado ya en el tercer trimestre. Esto significa que, a diferencia de Estados Unidos y la zona euro, Reino Unido no consiguió eludir una recesión en 2023. Miramos también a Japón. Las acciones japonesas han llegado a subir a pesar de la contracción de la economía. Los mercados bursátiles avanzan a pesar de que la economía japonesa se contrajo por segundo trimestre consecutivo, un menos 0,1% en la tasa trimestral frente al dato positivo que se esperaba. En tasa interanual, menos 0,4%, que se añade al menos 3,3% previo. Las cifras del Gabinete de Japón también indican que el país puede haber perdido su posición como la tercera economía más grande del mundo frente a Alemania. Pendientes, como siempre, de más noticias, de más actualidad, de más análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida seguimos con toda la información, con la mejor programación en su casa, en Negocios Televisión.